Eh, a ver, acá. Juan Caminal, ¿podés abrir el micrófono, por favor? Hola, Juan, buen día. Profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu día esta semana? Bien, todo bien. El día del estudiante, ¿festejaste? ¿Hiciste algo, Juan? No, no hice nada. Bien, escúchame una cosa. ¿Tuviste clases? No, no tuviste clases. De nada. Eh, no, no tuve clase. Uno lo pasó para otra fecha, para Ah, una clase con otro curso. bien, ¿cómo te llevas, Juan, con las clases virtuales? Bien, más o menos. Bien, bueno. Escúchame una cosa. Vamos a empezar con entrada-salida. ¿Qué te sugiere, qué dispositivo de entrada-salida conoces? Eh, ¿Qué es lo que es un dispositivo de entrada-salida? Vamos por partes. Me suena un dispositivo que, que recibe información del sistema operativo y que lo trae como al exterior, tipo afuera del sistema o adentro, como sea el teclado, el mouse. ¿El teclado qué dispositivo es? ¿De qué? Para mí de entrada, porque transmite los movimientos mecánicos al sistema para Bien. transformarlo en Entonces, código el teclado es de entrada. Perfecto. ¿El mouse? también de entrada, Bien. ¿El monitor? de salida, Sí. ¿Estás no sé, seguro? no sé. O Para mí sea, es de la pantalla salida. sí puede ser de entrada-salida como el teléfono. Por ejemplo, si es táctil, exactamente, uno puede también ingresar información a través de el monitor. Perfecto. Excelente. ¿Qué otros dispositivos conoces, Lucas? Ya que Eh, entraste a la charla. Puede ser, por ejemplo, los parlantes, que es un dispositivo de salida. Bien. No sé si el USB puede ser un dispositivo de entrada, si se considera eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Si el USB se considera un dispositivo de entrada, los Se puertos. considera, sí, sí, sí. Sí, un dispositivo de entrada y salida también el USB. La cámara. La cámara, sí. Los discos también, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, gracias Lucas, gracias Juan, lo que vamos a ver entonces en la clase de hoy es precisamente dispositivos de entrada-salida, empezando por el comando fdisk, que permite formatear discos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros instalamos un disco por primera vez en nuestro sistema, lo que tenemos que hacer es crear diferentes particiones, ¿sí? Existe varios tipos de particiones. La primera que vamos a ver es la partición primaria. La característica de la partición primaria es que puede tener instalado un sistema operativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que una partición sea primaria? En que puede tener instalado un sistema operativo, ¿sí? En la actualidad existen restricciones sobre cuántas particiones primarias puede tener un dispositivo y el número máximo es 4 particiones primarias, ¿sí? Esta limitación es para evitar que estemos continuamente buscando particiones, otras particiones, para ver dónde tenemos instalado el sistema operativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Después tenemos la partición extendida. ¿Qué es lo que es una partición extendida? Bueno, una partición extendida es un contenedor de particiones lógicas, ¿sí? ¿Para qué se les ocurre que podamos necesitar en qué escenario necesitamos crear particiones? A ver. Lorenzo, que te ve ahí. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas. Em, Puede ser para asignar de distintos usuarios las particiones. Por ejemplo, sí, por ejemplo, exactamente. Si tenemos un equipo de usuarios que trabajan en desarrollo, bueno, yo le asignaría una partición para desarrollo.
si hay un grupo de usuarios que trabajan en testing, a lo mejor le puedo crear una partición de testing para que pongan ahí sus archivos y sus entornos y su documentación, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, podría haber testing, desarrollo, staging, sandbox, unit test, podría haber test exploratorio, podría haber fase de diseño, fase de análisis, podría haber requerimientos, bueno, todo. Entonces, digamos como que 4 particiones nos quedaría corto, ¿sí? Tendríamos pocas particiones, incluso también si quisiéramos crear particiones para usuarios particulares, no sé, por decirle el director de la empresa o para un área de arquitectura. Entonces, ¿cómo vencemos esa limitación? La vencemos a través de las particiones extendidas, ¿sí? Una partición extendida va a tener particiones lógicas, ¿sí? Entonces, superamos ahí la limitación. Y solamente podemos tener una sola partición extendida por disco, pero adentro podemos poner muchas particiones lógicas, ¿sí? Bueno, entonces ahora tenemos la partición lógica, que sería una porción de la partición extendida, ¿sí? O la totalidad de la misma si creé solamente una partición lógica, ¿no? Ahí va a depender de qué necesidad tenía. Puedo haber creado 3 particiones primarias, una partición extendida y 2 particiones lógicas que estarían adentro de la partición extendida. ¿Se entiende esa forma, esa distribución? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, bien. Si lo dibujáramos, que soy malo dibujando, pero no quiere decir que no lo vayas a hacer. Si lo dibujáramos así, podríamos tener bien. Este es nuestro disco. Y tendríamos una partición primaria, que sería esta. Otra partición primaria, que sería esta. Y podríamos tener podríamos tener 2 particiones lógicas. Entonces, esto sería así. Es como cuando, ¿cómo se llama esto? Cuando instalas el Windows, o sea, y entonces te dice de hacer partición y también a su vez como hay una partición que siempre dice reservado para el sistema. ¿Cómo decís, Lucas? Por ejemplo, bueno, obviamente cuando uno tiene un disco grande, Sí. instala Windows, o sea, el disco lo formatea, entonces, bueno, es como que todo es una unidad, entonces ahí le dice, desea crear particiones, Sí, las particiones exactamente. lógicas, y a su vez hay siempre una partición que dice reservado para el sistema. Sí, perfecto. Sí, es eso. Esas son las particiones, ¿sí? Son pedazos de disco que se asignan para diferentes objetivos. Como dijimos, podemos tener la partición 1, vamos a hacer de cuenta en este ejemplo, que en la partición 1 tengo Windows, en la partición 2 tengo Linux, y después tengo una partición 3 que tiene 2 particiones lógicas, o sea, esta partición 3 incluye la partición lógica 4 y la partición lógica 5. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso o no? Sí. O sea que en ese caso tenemos 3 particiones físicas y 2 lógicas. Tenemos 3 particiones físicas y 2 lógicas. ¿Sí? O sea, esta partición se me borró la palabra, no es primaria extensible, extendida, disculpa. Esta partición extendida incluye la partición 4 y la partición 5. O sea que si yo vamos a hacerlo más representativo, si esto se fuera 1 tera, esto sería, no sé, medio tera. Y acá tendríamos nuestra partición extendida de medio tera.
Y acá tendríamos 250 GB y 250 GB. ¿Se entiende? ¿Se entiende con las unidades? Sí, profe. O sea, esto medio tera, no es, me estoy dando cuenta que no es proporcional. Pero bueno, este medio tera es esta partición. ¿Estamos de acuerdo? La partición extendida que es la PL4 y la PL5. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Seguimos entonces. Sobre las particiones, hay dos archivos en Linux que van a tener información. El archivo File System Table, la tabla de sistema de archivos, y la Mount Table, que van a estar todas las particiones montadas en la lista de particiones montadas en esa tabla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, ahora vamos a tener una práctica de cómo son los pasos para crear particiones, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros creamos una partición, lo que pasa es que se modifica el sistema de archivos y si no lo hacemos bien, podemos eventualmente perder datos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que se hace es crear un archivo con el comando dd y utilizamos ese archivo como si fuera un disco rígido para crear particiones en ese archivo. ¿Se entiende la propuesta de este práctico? ¿Se entiende la propuesta de este práctico? Sí, profe. Más o menos, profe. Más o menos. Vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo. ¿Sí? Y ese archivo lo vamos a utilizar como si fuera un disco rígido. ¿Sí? Sí, Bien. se entiende. Perfecto, entonces. Bueno, entonces, lo primero que deberíamos hacer es crear un archivo y para eso voy a pedir que alguien comparta su pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos a pedirle a Uriel Márquez, ¿puedes compartir la máquina virtual? Hola, Hola, Uriel. profe. Buenos días. Buenos Sí, días. lo comparto. Dale. Entonces yo te voy a pasar el comando para crear un archivo especial. Bueno, Avísame cuando estés. Yo te lo paso. ahí se ve. Sí, se ve. Bien. ¿Se ve bien la letra? Un poquito más grande, hazla. Bien. Ahí en el chat copié el comando para crear un archivo especial de 25 megas, ¿sí? Entonces voy a Bueno, explicar el comando dd. El comando dd lo que hace es convertir un archivo, que va a ser el archivo de ingresos, y el siguiente parámetro es input file name, o sea que va a entrar el archivo que se llama /dev/0, y vamos a tener output file con el archivo que vamos a crear nosotros, que le vamos a poner de nombre disco.img, ¿sí? Y sí. después vamos a tener el tamaño del bloque, que es BS, ese block size, le vamos a decir que es de 1 mega, y después vamos a decir el count, es la cantidad de bloques. Entonces este archivo especial va a tener 25 bloques de 1 25 mega, bloques. o sea que va a tener 25 megas. Bueno, Si querés tipearlo o querés copiarlo, crea el archivo así. tengo que Tiene que hacer quedar- una línea por... Esa línea tenés que... exactamente. Enter. voy a tener que... voy a tener que tipear. Ese creo. archivo se, Me ese parece archivo que se yo lo puede creo. Me parece que yo crear lo creo. en cualquier parte. Ah, Perdón, ¿cómo? No, preguntaba yo si ese archivo se puede crear en cualquier parte.
Sí, se puede crear en cualquier parte. Hace ls. No, no se creó. Ah, no se creó. Bien. Hago copia. ¿Y ¿Con por qué te lo espacio? copió mal? Sí, ¿por qué te lo copió mal? No sé, lo copié de acá y lo pegué. Me dio como, le pongo pegar y se hace como un espacio da. Es como que Bueno, se baja el. no hay drama, pone control C. Ahora sí trabaja. Tipialo. Entonces, dd crea o convierte archivos, le damos un modelo para convertir, el if barra Desde dd barra 0, ¿sí? Igual. 0. Enter. No va y enter. Ah, copio todo de una. Claro, es un comando. Ahora sí. Yo también entendí Enter, profe, por el chat. ¿Por qué entendieron enter en el chat? ¿No les Porque apareció en una el sola chat se línea? ve chiquitito. No, depende del tamaño que le Se ven. ve como, sí. Ah, qué raro. O sea, es una sola línea. Por eso. Ahora tipeo. ¿Vos podés mostrarme el chat? A ver cómo me apareció. Qué raro. Acá, si lo hacemos grande el chat, se. No, un solo igual, un solo igual. Acá. Disco. Sí. $25. ¿Doy enter, profe? A ver. Enter, sí. Ahora sí hace ls menos l. Ahora sí. Lo Perfecto. creo. ¿Alguien tuvo problemas con eso? ¿El resto? No, profe, anduvo. Bien. Miren que después vamos a ir máquina por máquina, ¿no? Bueno. Ahí creamos nuestro archivo especial y tiene 25 megas, como dice ahí. El siguiente paso es, volvemos a la presentación, es ver el tamaño del archivo, que ya lo vimos ahí, y vamos a ejecutar el fdisk sobre el archivo disco.img. ¿Sí? Entonces vamos a hacer Sí. fdisk. Fdisk. ¿Cómo sería, profe? Fdisk espacio Sí. disco.mg. Disco MG. ¿Sí? El Y mismo MG. nombre que acabas de crear. Vamos a Sí. hacer fdisk y disk es con S y con K. Y como vamos a formatear un disco, o sea, estamos usando este archivo como si fuera un disco, ¿no? Entonces, Sí. como le vamos a crear particiones y eso, lo tenemos que hacer como un superusuario. O sea que deberíamos hacer sudo Sudo. fdisk, ¿sí? Sudo fdisk disco img. ¿Qué decía, profe, de la K? Fdisk, F y después como disco en inglés, FDI. FDIS. ¿Sí? Perfecto. Te falta la K FDIS. al final de FDIS. ¿Sí? Ahora sí. Buenísimo. Entonces ahí dice, bueno, lo que hace el fdisk es el comando para crear particiones, ¿sí? Insisto, tienen que haberlo hecho y tienen que estar haciéndolo sobre este archivo especial que creamos.
Si ustedes lo hacen sobre la máquina virtual y tienen algún problema, van a terminar perdiendo todos los datos que están en la máquina virtual. ¿Quedó claro eso? ¿Todos entendieron eso? Lo mismo en la vida real. Si yo entro a Windows y creo particiones, puedo perder datos. Si yo entro a Linux y creo particiones, puedo perder datos. Entonces, lo importante acá es que hicimos fdisk sobre un archivo que nosotros creamos y lo vamos a utilizar como si fuera un disco, que es precisamente el archivo disco.img, que podría llamarse Pepe o cualquier nombre, pero no importa, le pusimos ese nombre. Entonces acá, si nosotros queremos crear una partición, deberíamos, primero nos dice la M para obtener la ayuda. Aprieta M, Uriel, y aprieta Enter. Bien, y si se fijan, ahí nos dice que con la letra, bien, con la letra A conmuta el indicador iniciable, con la letra B de bueno modifica la etiqueta de disco, con la C conmuta el indicador de compatibilidad, con la D de Damián borra una partición, con la F mayúscula libera espacio libre no particionado, con la L lista las particiones, con la L de nono añade una nueva partición, con la P de papá muestra la tabla de particiones, con la T de Teresa cambia el tipo de una partición, con la B de Víctor verifica la tabla de particiones, y bueno, tenemos ahí todas las opciones, ¿sí? Nosotros la opción que queremos utilizar ahora es la de precisamente crear una partición primaria nueva. Entonces deberíamos poner N de no y apretar Enter. N, N de nono. N, M, O. No, solamente la N. N. Eso. N de nuevo, más fácil, era más fácil. N de nuevo, Enter. Bien, y ahí nos dice qué tipo de partición queremos crear. Nos da la P de papá para primarias y nos dice que hay en ese disco IMG 0 partición primaria y 0 partición extendida, o sea que hay 4 libres. ¿Sí? Sí. Y nos dice que si te creamos una partición extendida, es un contenedor de particiones lógicas. Y nos da un valor por defecto que es P, que es precisamente el valor que tenemos que usar. Así que si haces Enter, va a tomar la P, y si no, escribí P y crea una partición primaria. Después nos pide el número de partición para asignarle, y va a ir partición desde el 1 a la 4, y por defecto nos da 1, así que si apretas Enter, toma 1 o pones 1, ¿sí? Y después nos dice el tamaño del primer sector, ¿sí? O sea, dónde arranca nuestra partición. Si nosotros queremos que arranque en el primer sector, deberíamos poner 2048, ya que nuestro dispositivo va desde el sector 2048 hasta el 51.199. Enter. Y después nos da cuál va a ser el último sector, ¿sí? El último sector nos dice que nosotros podremos poner o el número del último sector o el tamaño de la partición que queremos crear. Tenemos esas dos opciones. Tenemos esas dos opciones, ¿sí? ¿Cómo hacerlo de manera más simple? Lo único que vamos a hacer ahora es crear una partición primaria. Entonces vas a utilizar todo el tamaño con el Le número doy 5. Enter. Le das Enter y ahí tenés el número por defecto. Perfecto. Y nos dice, crea una nueva partición 1 de tipo Linux de tamaño 24. Bueno, ahí empezamos a perder. Creamos un disco de 25 y ¿por qué tenemos un tamaño de 24? ¿Qué se les ocurre? Y está la tabla de direcciones. Muy bien, Gino. Sí, hay algunas tablas, algunos datos, ¿sí? Alguna información que ocupa espacio. Así que ya no vamos a tener 25, vamos a tener 24 y un poquito más, pero como nuestro tamaño de bloque era de 1, si usamos un bloque, se usó 1 mega. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vos hasta ahora, todo esto que estamos haciendo está en la memoria RAM. O sea que no hemos hecho nada, ¿sí? Ahora bien, si nosotros estamos de acuerdo, podés poner M de nuevo. Bien, y pone L
No, pone, a ver, espera. P de papá. Enter. Y entonces ahí nos dice que hemos creado una partición en el disco que se llama disco IMG 1, porque es una partición que comienza en el sector 2048 y termina en el 51199, que tiene 49.152 sectores, que tiene un tamaño de 24 megas, que tiene un tipo Linux y que tiene un ID 83, para que son las que son tipo Linux, ¿sí? Si vos querés guardar esto, o sea, si queremos escribir los cambios que están en memoria RAM hasta ahora, vas a escribir la letra W. Cuando vos escribís la letra W, estos cambios ya se escriben y ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Sí. Entonces, antes de hacer W, ustedes siempre fíjense que han creado lo que quieren crear, ¿no? Que ahí salen la partición disco MG, la que estamos usando, buenísimo, no estamos rompiendo nada, y tiene ese comienzo y ese final y ese tamaño. Enter. Entonces ahí nos dice, se ha modificado la tabla de particiones, se están sincronizando los discos. Eso quiere decir que los cambios han funcionado y está todo bien, y por lo menos no explotó nada. Ahora bien, esa partición que creamos nosotros solamente tiene el espacio asignado, pero adentro no tiene absolutamente nada. Entonces, lo que hay que hacer es crear el sistema de archivo para esa partición, y ahí te voy a pasar el siguiente comando. Bueno. Espero que llegue bien. Digamos, el sistema de archivo también. Ahora estamos creando el sistema de archivo, Brian. Bien. A veces funciona ese comando y a veces tenemos que darle el nombre del dispositivo completo en vez de la partición. Entonces lo que hace ese comando, makefilesystem.ext3, crea un archivo. Bien. Espera. A ver. El fichero disco, no. Borra el 1. Ahí. ¿Doy enter? Sí. Acá no tiene como muchos espacios, profe. Pero no hay drama. ¿Qué me Bien, dice? entonces dice, se ha encontrado una tabla de particiones y nos dice continuar de todas formas. Bueno, ¿qué pasa ahí? Acá hay una limitación en el archivo que nosotros creamos que no nos deja, o sea, simula ser un disco, todo lindo, pero después no nos crea la partición esta realmente. Así que por eso ahora lo que estamos haciendo es crear un sistema de archivo en todo el disco. Ahí pones S para que sí. Y ahí nos dice que se crearon las tablas de grupo, las tablas de nodos I, el fichero de transacciones, los superbloques. Bueno, todo eso quiere decir que nuestro disco ahora tiene un sistema de archivos que es ext3. ¿Sí? Ese sistema de archivo ext3 está disponible. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es, como el siguiente paso, crear un directorio en el cual vamos a montar ese sistema de archivos. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que nosotros estamos agregando este disco MG como si fuera un disco rígido, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una carpeta donde vamos a montar nuestro disco rígido. Entonces, te paso el comando para crear esta carpeta, Uriel. Bueno. ¿Sí? Sudo Sí. mkdir /media /disco, y en esa carpeta vamos a montar nuestro disco rígido. ¿Se habrá creado? En Windows, cuando nosotros agregamos un disco, ¿cómo sabemos que agregamos un disco o una partición? Lo vemos en mis dispositivos. Sí, aparece el disco A, B, C, D, E, G. Bueno, en Linux lo que funciona es que nosotros montamos al disco en una carpeta, que va a ser en este caso /media /disco. ¿Sí? Entonces, vos tenés ya creada esa carpeta. Ahora vamos al siguiente punto, que es precisamente montar el dispositivo en esa carpeta. Y aún el S-L. No, ya te paso el comando. Ah. Calma, calma.
Ahí está. Sudo mount espacio -t para decir qué tipo de... Vos podrías poner ahí -t auto o -t ext3, es lo mismo. Es el tipo de sistema de archivo montado, el nombre del disco y la ruta, ¿sí? Entonces ahora vas a hacer ahora cd barra media barra disco. Enter. ls. Ahí entro, ahí ingreso. ls. ls. Bueno, hay solamente una carpeta de los unfound, que es una carpeta del sistema. Hace df punto, df de Damián, f de Francisco, espacio punto, ¿qué nos va a decir el disco libre, disk free, en esa ubicación? A ver cuánto tenemos libre el disco. No. Ah, así está. Y nada más, enter. Y ahí nos dice que tenemos 28, pero vamos a hacer, sí, pero vamos a hacer df menos h punto, df espacio menos h espacio punto. Así vemos que nos queda más clara la unidad. Enter. Bien, y ahí nos dice que tiene un disco de tamaño de 21 megas y tiene disponibles 19 megas, ¿sí? Bueno, lo que estamos viendo es que cuando creamos el sistema de archivos, cuando fuimos creándole cosas al disco, fue consumiendo espacio. En realidad el espacio que consume es mínimo, solamente que acá tenemos un disco mínimo, ¿sí? Por eso se nota la diferencia. 2 o 3 megas en un disco de 500 gigas ni se siente, ¿sí? Pero bueno, sabemos que ocupa espacio. Entonces, vos ahí vas a crear un archivo, Uriel. Sí. Va a ser ls-l mayor pptxt tp pptxt papá, pp papá. pp, sí. Sí, punto .txt. Enter. Ah, Eso es negro. ¿tienes permiso para escribir ahí? Bueno, hazlo con sudo. cambiar el permiso a la carpeta. O cambiar el permiso a la carpeta para que cualquiera pueda escribir ahí. Cambia el permiso. chmod. ¿Sí? No. Y la carpeta, profe, se llama medio disco. Sí, o puedes poner punto. Punto así. Sí, enter. ¿Te faltan permisos ahí? ¿Cómo harías para hacer eso? Claro. ¿Qué le falta para hacer eso? El sudo. El sudo. Exactamente. Ahí está. Bien, ahora sí. Va de nuevo. Le pongo sudo. No, ya. No, debería no hace funcionar. falta. Sigue diciendo permiso de negar. A ver, ¿por qué hace ls-l? Permiso de negado. Hace cd punto punto. Espera, hace cd punto punto. Punto. Bien, Medio. ahora hace ls-l. Y nos dice que para root me da que podría escribir ahí. ¿Por qué no te deja escribir ahí? Yo estoy viendo que tenés permiso para el usuario, Ya, para acá. root tenés todos los permisos. Para el grupo tenés... a ver, ¿por qué no te deja escribir cd disco? A ver. De disco. Sí. Permiso denegado. Bueno, cambiémosle el usuario a la carpeta. ¿Te acuerdas cómo se hacía? ¿Cuál era el comando, chicos, para cambiar el propietario de un archivo? Perdón, ¿cómo qué? ¿Qué? No. El comando para cambiar el propietario a una carpeta. Ahí está, ahí ya no lo escribió. Entonces haces cho y vas a poner URI, espacio URI, que es tu usuario, Sí. espacio disco.
Enter. Bien, Con como sudo. tenemos permiso, sí. Y Bueno. estaría. A ver, ahora hace cd disco. Y ahí está. intenté crear un archivo, a ver. ls-l. Ahí aparece. Y crea un archivo, crea un archivo. Vamos a buscar. S-L. Perfecto, ahora sí pudiste crear el archivo pp. Bueno, y ahora harías df menos, deberías hacer df punto, disculpa, punto, enter. Y ahí deberíamos ver que tenemos menos espacio disponible. Crea otro archivo, a ver, crea otro archivo. Deberíamos ver que se va acabando el espacio disponible en ese disco. No, no lo sobreescribas, crea otro, ¿no? Eso. Pedazo. Bien. Ahora fijémonos cuánto tenemos disponible. Y ahí ves que bajo cada vez tenemos menos espacio. Bueno, Sí. ¿qué hicimos hasta acá? Bueno, el ejercicio es que nosotros creamos un archivo especial que se simula ser un disco rígido. Le creamos una partición primaria. Creamos un punto de montaje, el directorio, y lo montamos en ese punto de montaje. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? Profe, Creamos acá una partición primaria, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? profe, tengo una duda. Sí. Lo que creamos acá es una partición física. No. ¿Quién está hablando? Partición física. No, yo. Uriel. Uriel, decime. En esa carpeta ya creamos una partición lógica. No, lógica no. Vamos Física. por parte, vamos por parte, vamos por parte. Primaria. En un disco se crean particiones, ¿sí? No en una carpeta. Se crea una partición en un disco, en un dispositivo, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, tipo de particiones, hay tres tipos de particiones. Particiones primarias, particiones extendidas y particiones lógicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La partición, acá creamos una partición lógica, No, solamente creamos una partición primaria. una partición primaria. Ah, bien. Para crear una partición lógica, vos tenés que crear primero una partición extendida y después una partición lógica. Claro, ahora sí. ¿Querés que lo creemos? Dale, creémoslo juntos. Dale. Hace clear. Bueno, acá obviamente, espera. ¿Lo hacemos en otro, creamos otro archivo de dispositivos o lo hacemos desde cero? Dale. Hace CD solo. Anda a la carpeta 23 de septiembre. A la carpeta esa que habías creado. Verás. 3 meses para fin de año ya, ¿no? No es 25 hoy, no adelante el tiempo todavía, ¿no? Todavía que avanza rápido, si avanzas 2 días ya llegamos a fin de año. Bien, ahí Ahí crea está. otro disco, crea otro archivo especial. ¿Te acuerdas cómo era? DD, todo con minúscula. Sí, a ver, lo tengo en el chat. Oh, se creó el mismo. Bueno, cambiémosle el nombre. Disco. Sí. Bien, enter. Perfecto. Ahí vas a ir a hacer fdisk de ese disco 2. Perdón, profe, ¿cómo? Tenés que hacer fdisk, sudo fdisk, ¿te acordás? Y pasarle disco 2. Disk.
Perfecto, entonces ahora vamos a crear una nueva partición. Bueno, primero que todo, el disco sí o sí tiene que tener una partición primaria y después una extendida. Así que la primera que vamos a crear es la partición primaria. N de nuevo. ¿N o M? N. Ah, N. La P, vamos a crear una partición primaria. Primaria. Sí. Vamos a poner 1. Enter. Y vamos a poner del 2048 ponerle al 39.000. 39.000. Bien, ahora vamos a crear una partición extendida. O sea que sería N, de nuevo. Enter. E, extendida. Y ahí vamos a ponerle la 2. Perfecto. Partición 2. Y ahí vamos a arrancar 39.081. O no, está bien en ese valor predeterminado, disculpa. En el 40.000, no sé qué número. En ese, enter. Hasta el final, 51.199. Perfecto, ahí creaste tu partición extendida. Ahora vamos a crear una partición lógica. Vas a poner N. M. N de nuevo. Eso. Y ahí dice se añade partición lógica. ¿Sí? O sea que en ese punto ya te va a dar el primer sector 43.060. Enter. Enter. ¿Sí? Y dale 43, dale a ver si te toma 45.000. Enter. Sí. Bien, sí lo tomo. Ahora vas a poder crear otra partición más lógica. Dale N. Bien, y ahí dale desde este 47, 47. 1, 4, sí, enter, hasta el final. Enter. Bueno, entonces, ¿qué creamos ahí? A ver, cuéntame, Uriel, ¿qué creaste? Como muchas particiones. Muchas particiones, me parece bien. Mm. ¿Te acordás de alguna o no? Creamos primero una primaria. primaria y después 2 o 3 extendidas. Bueno, te corrijo. Solamente se puede crear una partición extendida. O sea que creaste solamente una partición extendida. No se pueden crear más de una. Entonces, creaste otro tipo que no es extendida de partición. ¿Y cuál ¿Cuál será? entonces crees, profe? ¿Lógica? No sé. Exactamente, lógica. ¿Cuántas Lógica. particiones lógicas creaste? Acá 3, 4. 3 libres. No. Entonces lo que vamos a hacer, te veo perdido. Lo que vamos a hacer, vas a Sí. ejecutar L y ahí vas a ver todas las particiones que creaste. Enter. Discúlpame, no. No, ese no es, definitivamente. Pone M para ayuda, M de mamá para ayuda. Y te muestra la tabla de particiones, la P de papá. Bien, entonces tenés la partición 1, que es una partición primaria. Sí. La partición 2, que es una partición extendida. Extendida. Y la partición 5, que es una partición lógica. Y la partición 6, que es una partición lógica. ¿Sí? Ahora sí, sí. ¿Se entendió? Ahora sí, sí entendí, profe. Vos podés tener solamente una partición primaria, que es la primera, y Primera, podés sí. tener solamente una partición extendida. O sea, podés tener hasta 4 particiones primarias, mejor dicho. Pero podés tener solamente una partición extendida. ¿Sí? Bien. Sí. Cuando vos hagas W, vas a guardar esos cambios. ¿Sí? ¿Por qué en tipo no se diferencian las particiones, las lógicas de las primarias? A ver, vamos a ver si me muestra alguna información más. Está buena la pregunta. Pone M de nuevo. Profe, una consulta. ¿Por qué salta de IMG 2 a la 5? ¿Por qué salta de la 2 a la 5? Bien. Sí. Sí. Lo que hizo primero fue crear una partición primaria. ¿No le dio la opción de elegir la partición o sí le dio la opción de elegir el número? No, me parecen como predeterminadas.
determinado. Podría, hagamos así. Vas a borrar la partición 5 para borrar la de Damián. Vamos a probar Cintia, a ver si tenemos suerte. Enter. Y te dice La número de 5. partición. Borra la 6 o la 5. Borra la 6 primero. Bien. Y ahora borra la 5. Otra vez de. Ujú. Y ahora el 5. Ya, entonces ahí tenemos la partición 1, la primaria, y la 2, la lógica. Ahora vas a poner N nueva. Ah, no nos da, no nos da, no Se nos da añade la la opción. partición 5. Sí, no nos da. Pero puedes poner, déjame pensar. En realidad lo que hizo Cintia con eso es guardar los cuatro números para las particiones primarias. ¿Se entiende? Cintia, ¿estás ahí? ¿Cómo? Viste que nosotros tenemos como límite 4 particiones primarias. Sí. Entonces lo que hace esta versión es te guarda la 1, la 2, la 3 y la 4 para las particiones primarias. Y la partición Ah, lógica te bien. la asigna 5. Ah, bien, bien. No estoy seguro de que todas las versiones del FDX sean iguales. Me parecía que alguna podía... Me parece que yo he podido cambiar el número de partición. Pero entiendo que lo que he hecho ahí es eso. ¿Sí? ¿Lo creo este, profe, o ya Bueno, estaría? gracias. Sí, ahora vamos a hacer un ejercicio, como quieras, no hay drama. Lo único que tienen que tener en cuenta es que siempre usen los dispositivos, si no van a romper la máquina virtual. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, comparto yo. Vamos. ¿Dudas, preguntas? Sí, Brian, al haber una partición extendida, todas las demás van a ser lógicas. Bueno. Vamos con... ¿Están viendo mi pantalla? ¿Lo ven el ejercicio? Sí se ve, profe. Bueno, sáquenle una foto al 1 y sáquenle una foto al 2. ¿Te acordás, Germán, que acá les hacíamos a los chicos crear un disco virtual en VirtualBox? Sí, sí, sí. Bueno, ese es opcional, porque, digamos, estamos usando VirtualBox. No sé, si vemos si llegamos o no, pero Está bien. el ejercicio 1 sí me interesa que lo haga. ¿Sí? ¿Comenzamos entonces? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dejo de compartir. Sherman, ¿quieres tomar el volante? Bueno, Buenísimo. ¿alguien se anima a compartir pantalla? Sí. Lo vamos haciendo. A ver, ¿nadie se anima? Ah, bien. Ahí vi, Juan Galles. Bueno, ahí... Ah, justo, yo no soy co-host. A ver si está Damián ahí y me hace co-host. Sí, ya te hago ojos, discúlpame, Germán, no me cuenta. Bien, gracias. De nada. Bueno.
pero estoy con un problema, Damián. No me deja darle co-host a otro. Ya te doy más poder. No sé por qué tuve mezquino. Ahora sí. Bien. Ahí está. Ahí está, Juan. Si podés Dale, compartir. ahí comparto. No sé si se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Genial. Primero, creo que es crear el archivo. Sí. Sí. Eh, y acá, profe, que dice crear bloques de 1K y que tenga 100 megas. Tendría que hacer, sí, tendría que multiplicar. Los signos igual que O, pusiste antes del if van después. Y es uno solo. dale. Gracias. De nada. Claro. Un mega, ¿cuántos K tiene? 1024, 1064, no me acuerdo bien. Supongamos que le hagamos 1000 directamente. Entonces, si un mega tiene 1000, ¿cuántos tiene 100 mega? Y serían 100.000. Claro. Exactamente. Ahí está. Listo. Ahí fíjense lo que hizo, ¿no? Toda la cantidad de bytes que escribió. Un total de 102 megas. 98 MIB. Bárbaro. Ahora, antes de crear las dos particiones, tendríamos que montarlo en una carpeta, o es indistinto de crear las particiones y luego montarlo. No, no, lo montas al último. Ahora tenés que crear las particiones. Ah, O sea, genial. el proceso es crear las particiones, le asignás un sistema de archivos a esas particiones y después montás esos sistemas de archivos en tu árbol de directorios. Siempre el Ah, proceso es el mismo. genial. Ahora a ver si lo ayudan a Juan a cómo crear las particiones, o a lo mejor Juan se acuerda. Sería punto .xt3. No, eso crea el sistema de Es, archivo. ah, Con sudo fdisk y ahí va. el nombre. Su Bien, fdig es 9.img. bien. Fíjate, ahí lee lo que te dice. Yo te recomiendo. Dale, los Cam- cambios solo permanecerán en la memoria hasta que decida escribirlos. Tenga cuidado antes de utilizarlo en escritura, no contiene una tabla de particiones reconocida. Y se ha creado una nueva etiqueta del disco DOS con identificador de disco y todo esto de acá. Ok. O sea, creo que por ahí lo que más pueden llegar a entender ustedes es la primera parte, ¿no? Que los cambios solo permanecen en la memoria RAM hasta que vos decidas escribirlo en el disco. O sea, eso por ahí está bueno porque vos decís, bueno, puedo hacer cualquier cosa, y última, si me arrepiento no pasa nada. Salgo y vuelvo a entrar. Claro, Entonces, es como que después hay una confirmación, ¿no? Porque recuerden que acá ya estarían modificando el disco. O sea, acá es un disco de prueba que vos creaste antes con DD. Si fuese un disco real, un disco que vos compres, ya es como que cambia, es distinto, ¿no? Bueno, con M tenemos que crear una nueva. exactamente, exactamente. Tipo de partición son dos primarias de 20 megas. Primaria 1 y el primer sector, ahí estaría bien. Y el último sector, para asignarle 20 megas podría poner como dice ahí, o como sería que dice menos size y después para poner en M. Em,
O directamente escribir el número en bytes. Puedes ponerle... a ver, no me acuerdo en cómo era la sintaxis esa. A ver, déjame ver el manual de FDISC. Porque si no serían 20.000. Claro, a ver, ya nos fijamos. Me parece que era... a ver cómo hice ahí. No digo ver bien. A ver, déjame un segundito que acomodo bien la pantalla. Justo me oculta el zoom. A ver si puedo ver. La barra A de ver. zoom no me deja ver la parte de abajo tuya, de tu pantalla. ¿Se lo puedes subir un poco? Ah, no. No sé si... Ahí está, si hay- déjalo ahí. Sí, ahí lo llegué a ver. ahí bien. A ver, aumentarle ahora un poco el tamaño de letra. Son 42.048 bloques. Bueno, usamos eso. Genial. 42.048 me dijiste, ¿no? Sí, da 19,5 megas más o menos. Ah, genial. Gracias. Bárbaro. 42.048. Ahí va, sí, 19,5. Después habría que crear otra primaria. Perfecto. Bien. El primer sector sería el mismo. Y el último sector. eh, También de 20 megas lo pide. sí, debería ser 42.000. Claro, sumale. Ujú. Son 43.008 más 40.000 sería 83.008. Estoy errado. Claro, ahí va. Bien. Después y una extendida de 60 megas con 5 particiones lógicas de igual tamaño. Bien. Sería N, una extendida. Acá le pones el número de partición, ¿dejamos 3 o ponemos 4? ¿Y cuántas te pide? Después no pide ninguna más. Son las 2 primarias y la extendida. No, está bien, déjale 3. Bien. Primer sector. Golpe determinado 83. Y en el último serían, creo que sería hasta el final. Porque si yo ya tengo, sí, si yo ya tengo 2 de 20, quedaría hasta el último. ¿Qué dicen el resto? ¿Está bien? Lo están dejando muy solo, Juan, pobre. Si querés explicarlo de vuelta, Juan, ¿cuál es tu razonamiento? Que como el disco tiene 100 megas y yo ya creé 2 particiones de 20, y después me pide crear la última de 60, como ya tengo 2 de 20, son 40, más los 60 de la extendida, ahí se completarían los 100. Entonces no haría falta calcular el valor de la partición extendida porque debería llegar hasta el final. Exacto. Bien, Sí, bien, bien. está en lo cierto. Es Sí, correcto. ahí tira 56,7. Está bien. Buenísimo. Después mostrar las particiones. Y 5 particiones lógicas de igual tamaño. Bien. Ya tengo. Bien. Ahora hay que saber qué tamaño, ¿no? De las 5. Acá hay
disponibles serían, o sea, restando estas 199.999 menos las 86.016, Sí. quedan De 22 te 113.000. quedan. Y ahí habría que dividir entre 5 y quedan sí, de 22.796. Exacto, perfecto. Entonces quedaría 22.796 más los 86.016, que es el primer sector, ahí está bien, Acuérdate que el primer sector no es ese. claro, y acá en el último iría hasta 108.812. Exacto, buenísimo. Después se haría 108.812. Ah, pero tira otro acá. Dice valor predeterminado. Serían, Nos consumió unos sectores. claro. No importa, no importa. Entonces Sí, ahí siempre pasa eso, sí. tenemos que hacer 22.796 De última será así, la última quedará de menos tamaño. No pasa nada. más 40. Ahí va. Y después va hasta 135.436. Queda 165.888 más 22.796. Ujú. Y va hasta 188.684. ¿Cuántos hay acá? Hasta ahí podemos llegar, ya es 1, suficiente, me 2, parece. 3, 4. Claro. Y sería esta la última lógica sería que vaya hasta el fondo, la quinta, Dale. que vaya hasta hagamos así. que llegue a la totalidad. Entonces acá quedan las dos primarias, esta extendida y las 5. Exacto. Buenísimo, bárbaro. Bien. Listo el punto número 2. Ahí está. Después se muestran las particiones creadas, crear el sistema de archivos y se muestran los sistemas montados y montar el disco en una carpeta. Bien, bien, bien. Bueno, grabemos esto. Entonces, las particiones creadas, ahí, acá ya están. Ahora, crear el sistema de archivos, primero debería guardarlo y después crear el sistema de Exacto. archivos en el disco. Exacto. Hay que guardar todos estos cambios que vos hiciste. Acuérdate que están en memoria todavía. Claro, entonces Hay con W. Exacto. Exacto. Bien, Ahí está. Bárbaro. ahí está. Muy bueno. Dice, ahora sí usamos el comando del mkfs. Exactamente. fs.ext3. Y después Antes 9.img. de ese, si querés, escribí sudo. Sí. Sudo fdisk -l. Ahí está. Fíjate si te aparece o todavía no te aparece. Porque no sé si muestra cuando. 6, 7, 10. No sé qué estamos viendo con el fdisk-l. No No sé aparecen ahí los que están montados.
Sí, aparece. Recién te voy a mostrar cuando esté montado, así que no. Pensé que te lo podría llegar a mostrar antes, pero no. Así que nada, no pasa nada. Vamos a... No te muestro las particiones hasta que no se monten, digamos. Claro. Ahora vamos a hacer la... Bueno, seguí nomás. Seguí, crear... MKFS, elegiste 3D. Ahí está. Y ahora deberíamos crear la carpeta donde lo vamos a guardar y después montarlo. Exacto, sí. Y ahí está. No sé si ahí está bien el comando. Sí. Barra. Claro, ahí está. Ahí lo tira. Bien, buenísimo. Ahí estaría. Y Excelente. dice en el punto antes que dice muestre los sistemas montados. No sé si eso fue lo que hicimos con el comando este del fdix-l, este de acá. Podrías hacer, no, a ver, hacerlo con df-h. Eh, No, sin el punto. Sin el punto. a ver. df-h. Ahí está. Ah, claro, deben ser estos de acá los que... Sí, ahí están al último. El MNT, me parece que lo pusiste en barra MNT, barra nuevo, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Sí, sería este último de acá. Exacto. Sí. Ahí está. Bien, bueno. Sí. Bárbaro, buenísimo. Vamos a ver, por ejemplo, fíjate vos, mira, una cosa interesante, por ahí, con df menos h, ¿no? En principio, el comando df hace un reporte en principio parecería que te muestra los sistemas montados. Pero acá hay mucha confusión en todo esto, entonces quiero aclarárselo un poquito. Si uno hace df-h, te muestra todo ese listado. Sin embargo, si uno hace df-h espacio punto, ¿vale? Punto, ¿no? Hace clic ahí, enter. Eso te muestra en qué sistema de archivo estás actualmente, ¿no? El espacio en disco utilizado en el sistema de archivo actual. Ahora bien, ahora nos movamos a barra proc. Movete a ese directorio. Barra proc. ¿Cierto? Y ahí hace df-h punto. Claro. Fíjense, este es otro sistema de archivo, como ustedes tal vez ya sepan. Barra proc es un sistema de archivo, pero que no usa espacio en disco. Entonces, en el listado completo anterior que habíamos visto, fíjense, el listado que ahí está visible, búsquenlo a barra proc y no lo van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas, cuando vos creas un sistema de archivo, ahí está lo confuso en Linux, que un sistema de archivo puede o no ocupar espacio en disco. Entonces,
en el listado de arriba no te lo va a mostrar porque solamente te está mostrando lo que ocupa en espacio en disco. Por eso no te muestra barra proc. Esto porque es lo claro porque pueden haber confusiones, ¿no? O sea, barra proc es un sistema de archivo distinto. O sea, con su sistema de archivo que se llama, el sistema de archivo de barra proc se llama proc. Pero es un sistema de archivo especial que no ocupa espacio en disco. No es el único, hay varios sistemas de archivos que no ocupan espacio en disco. Entonces, con esta utilidad, con la utilidad de F, lo que uno está viendo es los sistemas de archivo que ocupan espacio en disco. Por eso es que en el listado general no aparece. Sí aparece cuando vas y lo consultas en forma específica, pero no aparece en el listado general, ¿no? Eso es una cuestión a tener en cuenta porque puede haber confusiones. En cambio, que me parece, a ver, si vos consultás el archivo hace cat barra proc barra, Así nomás. Ah, sí, barra mount con S. Así. sí. Sí. En este archivo, enter, así. Bien, fíjense que hay muchos más sistemas de archivos, ¿no? Que lo que nos mostraba el df-h. Y acá seguramente si lo buscas por ahí va a estar el proc. Claro, acá arriba. Ahí está, ¿ves? En este, o sea, si uno tiene que realmente mostrar todos los sistemas de archivos montados, es esto lo que tienen que hacer. Muchas veces se utiliza el DF, pero recuerden, el DF te muestra los sistemas de archivos que ocupan disco, porque el DF es una herramienta de, me hace mandf, escribí mandf. Entra el manual de DF. Fíjense, el manual de DF dice, reporta el espacio usado en disco de los file system. O sea, es otro el objetivo, pero a veces nos tentamos a decir que DF justamente es una herramienta para ver los file system. En realidad está pensada para ver el espacio en disco, ¿no? Entonces por eso por ahí puede haber confusiones. Entonces, como conclusión, y espero que me hayan entendido, si ustedes quieren ver todos los sistemas de archivos montados, está en ese archivo, en proc mount. Si ustedes quieren ver el espacio en disco ocupado por cada sistema de archivo, o por los sistemas de archivo que ocupan espacio en disco, df-h. ¿Se entendió? La aclaración. Profe, y con la opción esta de "-a", que dice que Claro. incluye los pseudo, los duplicados y los que son inaccesibles, ahí mostraría lo mismo que el... Sí, probablemente. Probémoslo, a ver, probémoslo. Probablemente termine consultando, mostrando todo. Sería igual que consultar el archivo. Claro. Y no más que dice en tamaño y los otros valores no aparece como 0. Está bien, ahí está, exactamente. O sea, lo puedes hacer con df-a y la otra opción es ejecutar el comando mount. Así de simple. Mount, ahí está. Así. Vamos a enter. Ahí está. Claro, Esa acá está opción es el proc equivalente también. exactamente, a proc mount. O sea que ahí hemos visto distintas formas, ¿no? Con df-a, con mount o con cat barra proc barra mount. Por ahí yo quería aclarar el tema del DF porque por ahí puede ser confuso, ¿no? Porque si ustedes están practicando, van con df-h y no les muestra algunos y no todos. Entonces por ahí puede ser la confusión. Pero sepan de que en realidad DF no es que está mostrando menos las cosas, sino que DF es una utilidad, no está pensada para mostrar todos los file systems. Ahí le han puesto una opción, pero en realidad está pensada para ver el espacio en disco. O sea, es una utilidad para eso, para ver espacio en disco. Cuánto usaste en tu disco. Bien. Ahora en estos últimos minutos, piensen un poquito en lo siguiente. Cuando yo enchufo un USB, un pendrive, por el USB un pendrive, ¿no? ¿Qué pasa?
eso es un disco, ¿no? Porque de alguna forma termina siendo equivalente a un disco. Vamos a hablar así, poco profesional, ¿no? Entonces, uno conecta y es espacio que uno puede utilizar en ese pendrive. Ahora bien, ¿cómo funciona? Actualmente en los sistemas operativos Linux, en la mayoría de las distribuciones, todo esto que nosotros hicimos manualmente, es decir, la creación del file system y montarlo al dispositivo, esto lo hicimos manualmente, pero en Linux actualmente se hace todo en forma automática. Entonces, cuando vos enchufás un pendrive, el sistema operativo, la distribución de Linux detecta eso, la distribución, no el kernel, ¿no? La distribución del Linux detecta que has enchufado un pendrive y a partir de ahí genera todos los comandos que nosotros hicimos, básicamente. Que los comandos que nosotros hicimos, obviamente, no va a crear un DD, no va a ser un DD, porque el DD nosotros lo hacemos para simular un dispositivo. Acá, al tener un pendrive, no hace falta simular un dispositivo. Ya el pendrive ya es el dispositivo. Tendrá su tamaño, tendrá su cantidad de megas, etcétera, digamos. Pues ya es un dispositivo en sí. Entonces, enchufamos el pendrive y ¿qué hace la distribución? Lo que va a hacer es leer qué sistema de archivo tiene ese pendrive. Puede ser que sea un sistema de archivo que el kernel de Linux lo entienda y al entender ese sistema de archivo, lo que va a hacer es montarlo, ¿no? Montar ese sistema de archivo. Así como nosotros hicimos mkfs.x3. Bueno, ahí la distribución va a darse cuenta qué sistema de archivo tiene tu pendrive y lo va a intentar montar. Puede ser de que tu pendrive no tenga un sistema de archivos reconocido para Linux, por lo tanto no lo va a poder montar. Eso puede pasar cuando algunas veces, en realidad hace tiempo, los sistemas de archivos NTFS, que es el sistema de archivos de Windows por default, el más actual, Linux no lo detectaba. Entonces vos no podías abrir un pendrive que estaba en el sistema de archivo NTFS. No lo podías abrir tan fácil. O sea, después obviamente sí se puede, pero se complicaba. Actualmente ya no hay ningún tipo de problema, digamos. Pero si ustedes quieren jugar un poco, pueden probar sistemas de archivos muy raros, formatear a su pendrive con ese sistema de archivo muy raro y van a ver que cuando lo enchufen en otro lugar no va a funcionar. Pero no es que el pendrive se rompió o la información está rota. En realidad está organizada de tal forma que el sistema operativo no la puede entender, porque hay un sistema de archivo irreconocible para él, ¿se entiende? Entonces, fíjense lo importante, ¿no?, de los sistemas de archivo, o sea, juegan un papel crucial. Si vos formateás a tu pendrive de un sistema de archivo que alguien más no lo puede reconocer, y no lo van a poder leer, así de simple. Por eso es tan importante cuando uno va a formatear el pendrive, que muchas veces elegimos, formate el pendrive. Bueno, vas a formatear el pendrive y siempre te preguntan con qué sistema de archivo querés formatearlo, con FAT, con NTFS, con XT4, bueno, etcétera. A veces te dan poquitas opciones, pero en realidad hay un montón de sistemas de archivos. La verdad que hay es una cantidad enorme de sistemas de archivos que hay disponibles. Y uno podría formatearlo con cualquier tipo de sistema de archivo, porque básicamente lo que tiene que hacer es organizar esa información en ese pendrive. Bien, ¿qué más? Eso en cuanto a lo que es sistemas de archivos y la importancia de poder llegar a entender de qué se trata, ¿no? Hay sistemas de archivos especializados en algo, o sea, hay sistemas de archivos que son mejores para escribir y no tanto para leer, y hay otros al revés, que son mejores para leer información y no tanto para escribir. Hay sistemas de archivos que son más de propósito general, ¿no? Sistemas de archivos que tienen algunas mejoras en cuanto a seguridad, otros no tanto. Sistemas de archivos que no se guardan no se guardan en disco, que simplemente son en memoria. Hay un sistema de archivo que te permite a vos crear un sistema de archivo que se llama FUSE. Eso es algo
eso es algo de Linux, eso es una herramienta que te da Linux. En realidad es un sistema de archivo que, que tiene una interfaz para que vos puedas programar tu propio sistema de archivo. Entonces, supongamos que vos necesitas hacer un sistema de archivo por X razón, podés utilizar eso para hacerlo. Lo tenés que programar en C, obviamente. Y ni siquiera ni siquiera te hace falta hacerlo a nivel de kernel, lo haces a nivel de espacio de usuario, ¿no? A nivel de lo que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, por eso es entonces, incluso a partir de esa herramienta, se empezaron a crear un montón de sistemas de archivos a nivel de espacio de usuario. Por ejemplo, ustedes pueden crear un sistema de archivo de Google Drive, ¿no? Entonces, que sea adecuado para Google Drive, que ahí nomás te sincronice con la nube. O sea, es un sistema de archivo que se sincroniza con la nube, ¿se entiende? O sea, es mucho más que un proceso que después lo sincroniza. O sea, es un sistema de archivo que sincroniza con la nube. Bueno, en fin, o sea, digamos, un poco quería dejarle en claro eso. Estudien los sistemas de archivos que están en el teórico. Este tema está bueno porque es bastante palpable con el práctico, es decir, que si uno va y ustedes estudian en el teórico las distintas formas de armar sistemas de archivos, es fácil llevarlo de alguna forma a la práctica, porque uno podría, digamos, decir, bueno, este tipo de sistema de archivo que se maneja así los archivos, ¿cuál es el sistema de archivo real más parecido? Entonces uno más o menos se puede dar cuenta, es bastante palpable. Creo que es más palpable que la memoria virtual, que a veces la memoria virtual cuesta llevarla a la práctica, ¿no? Los sistemas de archivo es más fácil llevarlo a la práctica. Y después, bueno, vale la pena aclarar de que el sistema de archivo también puede ser montado como solo lectura o montado como escritura-lectura. Eso también está bueno que lo sepan. Y bueno, nada más. O sea que recuerden, los pasos para montar un sistema de archivo es, necesito un dispositivo, ese dispositivo puede ser simulado o puede ser algo físico, algo real. Si es simulado, lo tengo que hacer con el comando dd. Si es real, nada, lo tengo que comprar nomás. Una vez que tengo los dispositivos, los tengo que particionar, crear particiones, las primarias, extendidas o lógicas, que ya lo hicimos también. Uno tiene que definir ahí el tamaño, ¿no? Una vez que tengamos ya nuestro dispositivo particionado, o sea que ya tengamos las particiones, en esas particiones ya le podemos empezar a poner sistemas de archivos. Recuerden que los sistemas operativos funcionan encima de sistemas de archivos. O sea, si no hay un sistema de archivos, el sistema operativo directamente no funciona. Entonces, una vez que tenemos las particiones, le ponemos los sistemas de archivos. O sea, lo configuramos con determinado sistema de archivo. Y ahí no termina la cuestión, porque ahí vos tenés tu dispositivo con un sistema de archivo, pero lo que está faltando ahora es agarrar ese sistema de archivo y que se monte en tu Linux. ¿Por qué? Porque véanlo de la siguiente forma. El árbol de directorios de Linux comienza en raíz y empieza a bajar y tenés todos los directorios, ¿no? Cada uno de esos directorios puede ser un directorio del sistema de archivo principal, digamos, en donde está la raíz, o puede ser un directorio que represente a otro sistema de archivo. En ese caso sería un sistema de archivo montado. O sea que en todo ese árbol de directorio que ustedes tienen, puede ser un directorio normal o puede ser que ese directorio esté representando a un sistema de archivo que está en un dispositivo externo. Un dispositivo externo o un dispositivo simulado, ¿no? O sea, como que es toda una cosa loca, digamos. En Windows, en cambio, no. En Windows lo que hacen es crear otras unidades, ¿no? Unidad disco C, unidad disco D, unidad disco E. Acá en Linux es toda una sola cosa, ¿no? Bueno, chicos, creo que con esto estamos. Ya se hizo la hora. Cualquier cosa, cualquier duda, no, manden mail, no hay problema. Y hasta la semana que viene.